En la jungla de Vietnam fue encontrado un hombre que desde los 9 años vivió escondido, cazando criaturas para sobrevivir, y a pesar de ser tan inocente, tiene habilidades superhumanas, es un auténtico Tarzán. En el 2015, el explorador Álvaro Cerezo se aventuró al interior de la selva vietnamita y descubrió a Hu Van Lang, un hombre que vivía en la jungla con su padre y su hermano. Estuvieron aislados de la civilización durante más de 40 años. En 1972, Hu Van Tan tomó a sus dos hijos, Lang y Tri, y se refugió en la selva durante la guerra de Vietnam. Ellos vivían en una pequeña aldea, pero fue una bomba de Estados Unidos que mató a su esposa y a sus otros dos hijos. Fue entonces cuando él decidió escapar con el resto de su familia. Desde entonces estuvieron viviendo en la selva, construyendo casas en los árboles, utilizando ropa fabricada con ramas y cortezas, alimentándose de frutas, miel y animales como ratas, serpientes y hasta monos. En el 2013, las personas del distrito de Tay Tra los avistaron en la selva y pidieron que alguien los rescatara. Fue entonces cuando el explorador Álvaro empezó a buscarlos y al encontrarlos, convivió con ellos para convencerlos de volver a la civilización. El padre tenía un profundo miedo, pues debido al aislamiento creía que la guerra no había terminado. Lang solo tenía 9 años cuando fue llevado a la selva, así que al volver con el resto de los hombres no entendía su idioma, no sabía lo que era una mujer y tampoco distinguía el bien del mal. Era como un niño de 41 años, con una gran fuerza. Más sorprendente aún es que hoy, a pesar de poder distinguir entre hombres y mujeres, todavía no conoce la diferencia esencial entre ellos. Lang no comprende el modo de vivir moderno, tiene problemas para adaptarse a la sociedad y le parece difícil entender cómo aprovechamos la electricidad. Sin embargo, es un hábil constructor y el explorador que lo encontró aprendió de él muchas técnicas para sobrevivir en la naturaleza. Debido a su destreza y fuerza, Lang puede romper objetos muy duros con sus manos, trepar árboles y conoce las partes comestibles de diferentes animales. Por esto lo conoce como el Tarzán de Vietnam. El hermano de Lang tuvo mejor suerte en adaptarse a la sociedad, pero su padre todavía tiene conflictos, pues al escuchar sonidos fuertes se asusta y se esconde en rincones de la casa donde vive. Su caso se volvió una investigación muy interesante y todo fue registrado en un documental sobre cómo vivía en la selva y su adaptación a la civilización. Linoco HD.